Hola, el día de hoy vamos a ver la teoría de Carl Rogers, otro de los humanistas más importantes, y vamos a comenzar diciendo que Rogers nació en 1902 en Estados Unidos y murió en el año de 1987. Al concluir su bachillerato ingresó al seminario interdenominacional donde permaneció 2 años. En 1928 estudió la maestría en psicología y en 1930 obtuvo el doctorado y se interesó por vincular algunos aspectos de lo cotidiano en su quehacer terapéutico. Fundó la psicoterapia centrada en el cliente y los grupos de encuentro o psicoterapia de grupo, y algunas publicaciones son Asesoría y psicoterapia, Conceptos recientes en la práctica, Psicoterapia centrada en el cliente, Psicoterapia y cambio de personalidad y el proceso de convertirse en persona, siendo este último libro uno de los más importantes de Rogers. Como ya hemos comentado en su biografía, Rogers creó la terapia centrada en el cliente, que es un nuevo enfoque dentro de la psicología, y para él el cliente era lo que anteriormente otros teóricos denominaban como paciente. Entonces él decidió cambiarle este nombre porque para él alguien que llegaba a solicitar apoyo realmente estaba solicitando un servicio, y cuando nosotros proporcionamos un servicio lo que estamos haciendo es tratando a un cliente, y que debe de ser tratado pues con las mismas características que si estuviéramos tratando a un cliente, porque le estamos vendiendo un servicio. Dice que la terapia libera fuerzas de crecimiento existentes ya en el individuo, y el papel del terapeuta aquí en este enfoque, más que como un especialista o como alguien experto, es el de facilitar o aconsejar en lo que es el proceso. Y pues este proceso de psicoterapia bajo este enfoque actúa bajo las siguientes premisas. Primero, el cliente o la persona es responsable de sí mismo y está dispuesto en cada momento a fomentar esa responsabilidad. No es responsabilidad del terapeuta. Cada uno de nosotros tiene la capacidad incluso de no cambiar si así lo decide. Entonces, en el proceso de terapia, Rogers le devuelve al cliente la responsabilidad de estar bien. También dice que todos los clientes o todas las personas tienen una fuerte inclinación a volverse maduras, socialmente adaptadas, independientes y productivas. Para él es importante que en este proceso de psicoterapia el consejero cree un ambiente de compromiso, un ambiente afectuoso y permisivo, en el que el individuo se sienta libre de expresar con toda libertad, expresar sus actitudes y sentimientos, por muy absurdas, contradictorias o poco convencionales que éstas parezcan. Además, dentro del proceso de psicoterapia, el consejero o el facilitador propiciará en el cliente primero la expresión de sus actitudes profundas y motivadoras. También una autoexploración de dichas actitudes y reacciones de forma más completa que en el pasado. También es importante que en este proceso se adquiera la conciencia de las actitudes que están motivando y que se acepten tanto como a sí mismo en forma completa. Rogers inició su trabajo trabajando principalmente con niños. Sin embargo, la mayoría de sus aportaciones y avances son en base al trabajo que él realizaba con personas ya adultas.
Su propuesta de trabajo en su época estuvo pues muy demandada. Hubo mucha aceptación hacia este tipo de enfoque y Rogers tuvo interés en las condiciones en las cuales se da también el aprendizaje y cómo es ese ambiente educativo en el que se da el aprendizaje, y desarrolló un enfoque educativo dentro de lo que es la educación, que se llama educación centrada en el alumno. Una parte culminante en la obra de Rogers es su teoría de la personalidad. ¿Qué es lo que dice esta teoría de la personalidad? En ella destaca el valor que tiene la capacidad del ser humano para encontrar por él mismo, con el apoyo de un profesional no directivo, como es el caso de este enfoque terapéutico, una solución a sus problemas y el camino a lo que es la realización personal. En general, el humanismo ha tratado de consolidarse como un enfoque alternativo a los enfoques que ya estaban antes de ellos. Entonces, esa sería la principal aportación de Rogers. Y pues recapitulando lo que es lo que vimos ya sobre el humanismo y sobre Maslow, podríamos hacernos el siguiente cuestionamiento. ¿Qué se estudia desde el punto de vista del humanismo? Vamos a retomar 4 puntos importantes. Primero, su meta es el servicio para ayudar a las personas a entenderse. Segundo, estudia al ser humano como entidades completas y sin divisiones. Tercero, presta atención a la conciencia subjetiva de la persona, interpreta sus propias experiencias y bueno, aquí en este caso la persona es la que interpreta sus propias experiencias. También se enfoca, como tercer punto, a entender al individuo lo que hay en él de excepcional e impredecible. Y finalmente, se necesitan emplear muchas clases de estrategias de investigación para poder abordar y dar servicio a un cliente. Incluso Rogers decía que las obras literarias podían ser un instrumento importante. En síntesis, la consolidación de las escuelas en psicología ha tomado tiempo y responde a un largo proceso de organización y revisión. Como ya han podido ver, son 5 principales corrientes que son las más importantes. Un recurso que le ha permitido el progreso en el quehacer psicológico es el de la investigación. O sea, para poder avanzar, la psicología ha tenido que hacer uso de esta herramienta y la mayoría de sus estudios están basados en largos procesos de investigación. Entonces, un psicólogo también tiene que ser un buen investigador para poder tener resultados. Entonces, un proceso de terapia es un proceso de investigación porque el cliente o el paciente llega con un problema que es realmente lo que está planteando. Entonces, parte de la labor es ayudarlo a definir ese problema, darle nombre y incluir todos los elementos. Se formula una hipótesis y se hace un proceso de investigación igual como viene en el método científico. Esta breve revisión que hemos hecho de todos los enfoques dentro de la psicología puede identificarse como en él se puede identificar
cómo el papel de la psicología es muy importante y dentro de la misma psicología la actividad ha cumplido para que la psicología adquiera gradualmente el nivel de disciplina científica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este proceso de investigación en el que se fundamenta la psicología es el que ha permitido que dentro de la psicología hayan muchos avances y que le han permitido también tener dentro de la evolución de la psicología un estatus como ciencia o como disciplina. Muy bien. En base a todas las corrientes que ya hemos revisado y a todo lo que hemos visto, tú podrás plantearte en este momento qué es lo que estudia del comportamiento del ser humano cada una de estas corrientes que hemos revisado. En conductismo, psicoanálisis, gestal, cognoscitivismo y finalmente lo que es el humanismo. Entonces, como trabajo y como conclusión final, te voy a pedir que elabores un cuadro comparativo de todos los enfoques o corrientes que hemos revisado, retomando los siguientes puntos. O sea, en tu cuadro comparativo vas a poner primero una como columna que diga cuáles son los principales exponentes de cada una de las corrientes. En otra columna, cuál es el objeto de estudio de la psicología. Después vas a poner cuáles son las metas principales de cada una de las corrientes en relación a lo que es el comportamiento. ¿Qué métodos de estudio irían en otra columna? O sea, ¿qué métodos de estudio o investigación utilizaba cada una de las corrientes? En la siguiente columna irían formas de acceso al estudio o tratamiento que proponía cada una de las corrientes y finalmente población que se atiende. Entonces, ¿cuáles son los enfoques que vamos a retomar para hacer este cuadro? Son las 5 grandes corrientes dentro de la psicología, que son conductismo, psicoanálisis, gestal, cognoscitivismo y humanismo. Entonces, si recuerdas, dentro de cada una de las corrientes vimos en ocasiones más de un autor, entonces habría que retomar a todos los autores de esa corriente. Y ya en general retomamos cuáles eran sus métodos de estudio, etc. Entonces, si tienes alguna duda o algo en relación a este trabajo, pues me lo haces saber por el chat. ¿Sí? Que tengan muy buen día.